Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que usted haya decidido escuchar el podcast de Omar García en Pocas Palabras. Tenemos este segmento dedicado al apasionante mundo de la lectura y siempre vamos a tener presente el apoyo decidido de la Universidad Central de Nicaragua y el recuerdo siempre del doctor Francisco López Pérez, un gran soñador, una persona inspiradora para este proyecto que mantuvo también su apoyo decidido. Que en paz descanse, doctor, y siempre lo vamos a tener presente y siempre mucho agradecimiento para usted y a todo el aporte al mundo de la academia y al asunto de animar a las personas a la lectura. Hoy vamos a platicar con un personaje nicaragüense súper conocido en el mundo de los deportes, pero también en el mundo de la lectura, de la literatura. Es un periodista deportivo que tiene ya 50 años, autor de 11 libros, imagínense. Se puso como una tarea y ahora tiene 11 libros y seguramente debe tener otros 2 casi listos. Fue editor deportivo de 3 periódicos, director de Doble Play, que está cumpliendo 40 años este programa radiofónico. Muchas gracias, Edgar Tijerino Mantilla, que hoy está con nosotros para platicar sobre el apasionante mundo de la lectura. ¿Cómo comenzaste, Edgar? Como todo mundo, en las clases, cuando te asignan libros, y después cómo se va transformando esa persona que le gusta tanto la lectura. Yo tengo entendido que vos tenés unos 1,500 libros en tu biblioteca y en estos días te has dedicado a una limpieza que también te ha llevado a regalar algunas copias extras que tenés y seguramente con mucho sentimiento desprendiéndote de estos libros. Gracias por acompañarnos, Edgar Tijerino. Bueno, Omar, cuando uno es estudiante, pues tiene que seguir algunas lecturas pues que le son digamos señaladas por los profesores, y entre ellos pues están los clásicos. Usualmente los que más le gustan a uno en esos tiempos de estudiante es la Ilíada y la Odisea de Homero. Pues uno trata de identificarse con los héroes de esos tiempos, y por supuesto pues que llegan algunas historias serias, algunas no fuente ovejuna, pues algunas novelas también de escritores españoles de nosotros, pues algunos versos de Darío, pero como es tarea, uno no lo toma tan de vocación, pues, sino de que simplemente pues está cumpliendo con un requisito que le ponen en el colegio, que es leer eso y después, si el profesor lo considera conveniente, preguntarle alguna opinión sobre eso. Edgar, recuerdo, y se lo dije en algunas ocasiones al doctor Francisco López, que yo también fui parte de esa generación, a lo mejor de las últimas generaciones, Edgar, porque todavía había pasquines, y yo recuerdo que se podía perfectamente ir a una barbería y podías leer los números más recientes de todo lo que se menciona en ese tiempo, que eran los cómics o los pasquines que venían desde México, y uno buscaba el dinero prestándole a los papás para eso, o si no, para pagar el alquiler, incluso en barberías. Yo recuerdo que pagaba para leer cuando no me tocaba cortarme el pelo, porque antes podías estar esperando y leyendo, pero si ya te cortaban el pelo ya tenías que desocupar, entonces me quedaba un rato más alquilando esos pasquines. Imagino que también vos fuiste influenciado por esa generación que tenía ese entretenimiento a través de esas lecturas que venían mensual o cada 3 meses, dependiendo. Yo tenía también un amigo bastante mayor y que tenía colecciones incluso, y hacíamos algunos intercambios. ¿Te pasó algo similar? Pero en una época en que yo estaba inmerso en novelas de vaqueros y pues estaban los llamados pasquines, penecas, los superhéroes que salían en esas historias, y sobre todo pues con Dorito. Yo recuerdo que con Nicho Marenco éramos de los primeros para ir de Ramiro Ramírez a comprar los viernes con Dorito, porque en ese tiempo pues salía trimestral de Chile, ya después se hizo más regular, sobre todo cuando salió de Chile y se fue para México. Pero las novelas de vaquero, pues sobre todo las de Silver King, pues que eran las de Kate Luger, que tenía mucho sentido del humor, esas pues nos atraparon un poco, y eso fue el comienzo pues en secundaria. Yo recuerdo que el doctor José María Zelaya, hermano de Rosa Marina Zelaya, falleció hace unos años. Él era uno de los coleccionistas más grandes de novelas de vaquero y las tenía muy bien cuidadas. Él vivía allí por el lado de la iglesia de Santo Domingo, ahí por la calle 15
15 de septiembre, por donde el Danubio Azul. Ahí vivían los Hassan, vivían los de la tipografía Barreto, había unos billares donde llegaban Humberto Ortega y Federico Cerda, bueno, una serie de gente. Y nosotros pues fuimos familiarizándonos pues con ese tipo de historias épicas, pues la historia del Cid y las discutíamos un poco en clase, pues cuando los profesores nos preguntaban, pero no era algo vocacional en realidad, era algo de tarea, y lo más vocacional era lo de las novelas de vaquero, porque en esa sí estábamos, ya leíste Los pistoleros la prefieren rubia, o sea, ese un vestido de madera, pues que era el ataúd, y siempre andaba uno preguntando y cambiaba o alquilaba, porque esas novelas llegamos a dominarlas tanto, esta chavalada, que las leíamos en una hora, pues eran unas novelas pequeñas y se recurrían a novelas viejas. Ya después uno fue tal vez atravesando otro tipo de lectura un poco más rápida hasta llegar a los bestsellers, pero ya estamos hablando de entrar a la universidad y estábamos hablando de Irving Wallace, de Sidney Sheldon, de las novelas de Perry Mason, ya las de Agatha Christie, se convirtieron pues en un salto cualitativo, llamémosle así, desde el punto de vista de lectura. Bueno, Agatha Christie, pues el asunto intrigante, las de Sherlock Holmes, pues obviamente tenían mucha intriga. Leíamos en menor grado a Edgar Allan Poe, pero pues aunque tenía la intriga y lo macabro, y después nos familiarizamos con las lecturas además de Perry Mason, que ya teníamos esa base, apareció en escena John Grisham, y esos casos que tenía Grisham eran bien llamativos, ya los veíamos más serios y mejor desarrollados que los de Perry Mason, y eso ya era familiarizarnos con escritores de bestseller, ya eso nos proporcionaba mejores ideas y comenzamos a sentirle un poco más de sabor a la lectura, poco a poco, sin darnos cuenta, porque la lectura no puede ser nada obligado, la lectura tiene que ser algo que uno se sienta atraído y que le sienta gusto, pues que le disfrute. Yo cuando me siento a leer es porque pienso disfrutar del libro, y de esa forma pues me concentro, trato de fichar todo lo que pueda y de sacar aprendizaje, porque lo más tonto es leer sin aprender. O sea, cualquier libro, por muy insignificante que parezca, deja enseñanza, deja consejo y ve alguna relación con personajes sobre el bien y el mal. Las novelas más comunes son las que siempre ganan los buenos y pierden los malos, aunque más adelante uno se da cuenta en la vida real que no es así la cosa, que más veces ganan los malos que los buenos. Pero bueno, eso fue, repito, no fue un asunto vocacional en el asunto de las lecturas serias. Ya cuando uno lee el Martín Fierro, y eso era parte de las tareas, leer a Martín Fierro y de José Hernández, pero la lectura uno la comienza con el asunto del aspecto de que primero impuesta pues como un hecho, que un requisito, y después que te va gustando. Hay gente que aunque lea impuesta pues no le gusta y la descarta, la deja a un lado, la lectura, y hay otros pues que le van, pero también a lecturas insignificantes como Pasquín, el de los grandes héroes que se ven ahí, los Batman y todo eso, no tan chistosa como las de Condorito, y novelas así de vaqueros que mantenían el suspenso, algunas exageradas. Esas fueron las que nos colocaron pues en línea hacia la lectura, Omar. Edgar, las personas que han participado como vos en este segmento de En Pocas Palabras, el podcast dedicado a la lectura, han comentado esta discusión sobre si el libro va a desaparecer, si el libro va a morir ante las pantallas y cuál sería la conveniencia. ¿Vos cómo te has adaptado a este tema? ¿Sos muy radical o podés utilizar de las dos maneras? Bueno, yo pensé que nunca me iba. En realidad, yo no leo por pantalla, yo no leo en Kindle, en iPad, no acostumbro, pero alguien que me dijo de que a él tampoco leía, pero después se fue habituando, es el doctor Sergio Ramírez. A mí Sergio me dice, pues yo no leía, pero ahora en un iPad, pues yo cargo, en un Kindle, yo cargo una cantidad de libros y puedo variar. Yo todavía no me he acostumbrado a eso, prefiero el libro escrito, el libro publicado de papel, a pesar de que el precio de los libros ha subido. Hoy un promedio del libro de los actuales son $20.
y a pasta dura pues $30, y hay algunos libros que tienen unos precios. Yo recuerdo que un libro de Harold Bloom que se llama Genio, yo se lo encargué a mi hija que estudiaba en Chile en ese tiempo, y yo sé que claro, pues el libro andaba por los $100, y es un libro donde Bloom habla de todos los personajes que él considera genios encabezados por Shakespeare, y yo quería tener el libro de alguna manera. Yo no le dije que lo comprara, pero ella cuando vino de Chile pues me lo trajo, el libro. Entonces los libros a veces tienen unos precios que están fuera de control, los libros de papel, y se siguen vendiendo, porque yo recuerdo hace poco, el año pasado, creo que fue el año pasado, sí, que salió Tiempos Recios, el libro de Vargas Llosa, y costó conseguirlo en México. En México pues hay una serie de librerías, está El Sótano, está Gandhi, está Sanborn, está la librería del Fondo Cultural. Pues en México hay un montón de librerías, y cuando vos llegas y te dicen que está agotado, es llamativo, porque estás hablando del libro escrito. Tiempos Recios así valía como, qué sé yo, $22 por ahí. Vargas Llosa lo presentó en la feria de Guadalajara. Un libro que también circuló mucho en esa feria fue El Vendedor de Silencio, es sobre periodismo, sobre lo que era un periodista mexicano muy conocido, y que era el más popular y el más dañino, el más respetado, pero al mismo tiempo el más temido. Él tuvo varios problemas con Julio Scherer, que fue el director de Excelsior y también el fundador de la revista Proceso. Y pues es un libro que circuló, se publicaba ahí, que la circulación había sido muy fuerte. Entonces yo sigo prefiriendo el libro en papel, pero la necesidad te obliga. Yo pienso de que yo, porque siempre tengo una cantidad de libros grandes sin leer. Sí, en realidad es un poco caro mantener la lectura. El promedio, como vos decís, es de $14 a $20 un buen libro. Pero hay lugares aquí, incluso en Managua, frente a la Casa del Obrero, está Wallace con esta casa de libros, y hay algunos libros interesantes que están a un bajo precio. Y siempre la persona que es aficionada se las va a ingeniar para conseguir un libro para prestarlo o buscar cómo leer a través de internet. Vos me imagino que has invertido muchísima plata en esto de la lectura. Yo he gastado bastante en esto del libro, y otros pues pueden haber sido regalados, obtenidos de diferentes maneras, pero cuando comenzó esta pandemia yo calculo que tenía por leer más o menos unos 200 libros. Pues la biblioteca que yo tengo en libros serios, en libros de estos, anda por los 1500, pero son años de estar comprando, porque uno siempre compra más libros de lo que puede leer. Vos vas a la Feria del Libro de Guadalajara y digamos, compras, por decir algo, entre 15 y 20 libros. Ahora no los vas a leer, pues, porque después vienen otros que han salido nuevos, otro tipo de lectura. Más aún cuando uno combina, en mi caso es un poco difícil, porque yo combino la lectura con la de deporte y también con notas que son relacionadas a mi trabajo diario. Pero yo creo que el libro no va a morir. El libro no es muy difícil. Solo en la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, que había que aprenderse de memoria para mantener vivos algunos libros, entre ellos el propio Quijote, pero ese punto creo que no va a llegar. Los especialistas en niñez y adolescencia, Edgar, dicen que los adultos tendemos a minimizar el trabajo o las inquietudes que tienen los muchachos o las capacidades que tienen los adolescentes. Le llaman adultismo a esta situación. ¿Vos qué pensás de la chavalada de los adolescentes? ¿Crees que están leyendo? ¿Cómo están leyendo? ¿Son otros tiempos? ¿Están aprovechando? ¿Qué te parece? Bien, Omar, yo pienso sobre el asunto de los jóvenes que sí leen. Lo que pasa es que qué tipo de lectura. Por ejemplo, yo considero de que las viejas historias, pues que cuando salen ellos del colegio ya dejan de ser prioritarias. Pues algunas novelas que son viejas y son sencillas, digamos La cabaña del tío Tom. Tenemos ahí una serie de novelas españolas, novelas suramericanas. De todas esas pierden un poco de actualidad, porque el problema que enfrentan los jóvenes es que el vértigo de publicaciones actuales hace difícil que ellos regresen al pasado. Por ejemplo, Los Miserables, pues tal vez no les atrae mucho, pero no solo porque es un libro grande, novelas grandiosas, El Conde de Montecristo de Dumas, Los mismos Tres Mosqueteros de Dumas, pero pues Los Miserables de Víctor Hugo, Nuestra Señora, pues El Jorobado de Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, estos son, o los libros de Dostoyevsky, o sea,
¿no? Pues, el jugador, los hermanos Karamazov, que son los libros de Tolstoy, como La guerra y la paz, o mismos libros como que está en película, Lo que el viento se llevó, pero siempre el libro te da más que la película, siempre es difícil, que algunos libros tal vez son bastante parejos. Yo vi una versión del Día del Chacal con Edward Fox que sí es bastante aproximada al libro, pero el libro tiene más ventajas. Entonces cuando les hablas a los jóvenes de leer a Borges, pues les sale complicado. A todo el mundo le sale complicado leer a Jorge Luis Borges, leer la famosa novela de Rulfo, el Juan Pedro Páramo, que es pequeña, pero es poco popular. Si vos haces una encuesta entre la juventud, ¿cuántos han leído Pedro Páramo? Pues hasta García Márquez le costó. Tuvo que ir a releerla 1 y 2 veces para poderle sentir el sabor de esa gran novela que él ocupó como para hacerlo escritor. Así de que entiendo a los jóvenes que también busquen un poco más la facilidad. Ellos no tratan de enredarse. Por ejemplo, Bloom es un escritor bien serio, bien complicado, pues hay que estar encima. Entonces al joven no le atrae mucho complicarse la vida, sino de que, bueno, va a leer la vida de Shakespeare, pues, o lo que piensa. Zweig no es un escritor fácil, pero sí tiene una gran habilidad para hacerse entender. Por ejemplo, la vida de José Fouché, o María Estuardo, o su propia biografía, El mundo de ayer, son novelas que uno las ve pesadas en la forma de la escritura, pero también al mismo tiempo las ve captables, las ve asimilables, y eso es una de las grandes importancias que tiene Stefan Zweig. No se pronuncia Zweig, pero yo le digo a Zweig por la forma en que se escribe su apellido. Un austríaco que, bueno, se suicidó en Brasil, en Persépolis, frustrado pues por la permanencia de Hitler. Pero esas son las situaciones, los jóvenes están leyendo. En otras ocasiones hemos tenido, Edgar, aquí en este espacio a jóvenes, muchachos que todavía no han terminado la secundaria, que son muy buenos lectores de los clásicos y también de las novelas románticas, de los bestsellers que se convierten luego en películas, aunque tenemos también libros clásicos que se han convertido en película o que se han basado en película, porque nunca van a igualar un libro. Es muy difícil, aunque se haga un trabajo extraordinario. Lo único que yo digo, y esto es para cerrar, es el asunto de que leer es para el aprendizaje. Yo hago lo mismo con las películas. Yo por eso prefiero ver las películas, ya sea en pantalla, aquí en mi casa, o en DVD, porque voy para atrás, chequeo, apunto. Porque si uno lee un libro y no le saca provecho, hay veces como que no lo haya leído. Yo tengo más o menos, y esto lo voy a decir un poco al bolsazo, más o menos tengo mis 60 folders, bastante gorditos, con fichas de libros. O sea, yo sé, digamos, dónde tengo fichados libros, incluso recientes, porque si es algo trágico, donde lo podés encontrar. Frases trágicas las encontrás en Shakespeare, bueno, bastante. Las encontrás en Rulfo, las encontrás en algunas de las novelas de García Márquez, frases trágicas de verdad. Bajar los asuntos históricos, digamos, Vargas Llosa se ha especializado en ese tipo de temas. Este último que hizo Tiempos Recios fue y además tiene algunos ensayos como La tentación de lo imposible, que es sobre los miserables, tiene sobre grandes obras, sobre escritores que contribuyen. Lo que pasa es que uno tiene que leer para aprender, pero además en ese aprendizaje también va cambiando en su modo de ver la vida y en su comportamiento. Uno dice, wow, fíjate que el comportamiento correcto es este, o sea, las decisiones son estas, no es así que hay que ver la cosa. Digamos, la venganza, pues aquí no fue útil. Ve cómo fue el trabajo pues de Edmundo Dantes en El Conde de Montecristo, y decir que sí vale la pena hacer ese recorrido durante toda una vida. Hay en Los Miserables, lo de Jean Valjean, pues perseguido por Javert, dice la persecución, la ética, el comportamiento, el asunto del revolucionario con Mario. Entonces uno va aprendiendo, y son cosas que le tienen que quedar, porque si lees un libro y te pregunto, no importa que pasen los años, vos tenés que tener el contenido y tenés que tener lo esencial. Y yo sé lo que le recomiendo a la juventud: lean para aprender, y uno está aprendiendo en esta vida hasta el mismo momento que se muere. Eso es lo que te puedo decir, Omar, y muchas gracias. Pues dijiste mucho, Edgar Tijerino, y siempre es muy enriquecedor platicar con vos de diversos temas, y sobre todo esto de la lectura. Gracias a Edgar Tijerino Mantilla, una persona que lee no solamente literatura deportiva, sino de todo tipo, y la literatura clásica, como él dice, todo lo que puede enseñar, todo lo que uno puede aprender. Un tremendo rigor
de Edgar Tijerino para dedicarle a la lectura, como él dice, para aprender. Gracias a usted, gracias a todos los que nos escuchan y que nos envían comentarios de nuestro podcast. Vamos a regresar con otro interesante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pórtese bien. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.